Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn about the affirmative form of the present perfect tense in English. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a aprender acerca de la forma afirmativa del tiempo verbal del presente perfecto en inglés. El presente perfecto es un tiempo verbal que utilizamos para hacer vínculos entre el pasado y el presente. El tiempo en el cual ocurre esto es anterior al presente, pero no está especificado. Y en esta forma verbal lo que más importa realmente es el resultado de lo que está sucediendo en lugar de la acción como tal. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza este tiempo para entender un poco más de qué estoy hablando en este momento. Tengamos en cuenta que identificamos un presente perfecto cuando escuchamos español porque tiene la forma haber y después un verbo en participio pasado. Es decir, cuando yo digo, yo he pensado en esto, estoy diciendo una frase en presente perfecto porque estoy utilizando el verbo haber a manera de modal y estoy utilizando un segundo verbo en participio pasado. Yo he pensado. Esa es una forma de presente perfecto y así lo podemos identificar en español. En inglés ocurre muy similar, pero entonces vamos a ver cuáles son los usos que le damos a este tiempo verbal para poder entender un poco cuál es la estructura que vamos a utilizar para hacer las afirmaciones. Uno de los usos del presente perfecto es para describir una acción que ha iniciado en el pasado, pero que todavía es vigente en el presente. Por ejemplo, si yo digo, yo he enseñado inglés durante 25 años, quiere decir que llevo 25 años haciéndolo, todavía lo hago. Pero cuando lo estoy expresando en esa forma que implica algo que inició en el pasado y que todavía está sucediendo. Estoy haciendo ese vínculo entre el pasado y el presente. Lo que importa en esta frase es el resultado como tal, porque yo estoy diciendo, yo he enseñado inglés durante 25 años, que es lo que importa. No estoy haciendo énfasis en la acción de cuándo empezó ni cuándo termina, porque de hecho todavía ocurre. Entonces, uno de los usos es para expresar acciones que han ocurrido, que han empezado en algún momento, pero que todavía son vigentes. Un par de ejemplos de este uso son, yo he enseñado inglés durante 25 años. Tú has vivido en los Estados Unidos desde 1985. Aquí estamos haciendo esas relaciones entre el pasado y el presente en dos situaciones que, a pesar de que estoy haciendo una relación de algo que empezó hace mucho tiempo en el pasado, todavía está ocurriendo. También utilizamos el presente perfecto para hablar de acciones que se han realizado durante un periodo de tiempo, pero que aún no han concluido. Por ejemplo, cuando yo digo, tú has leído este libro 2 veces esta semana. Quiere decir que la semana todavía no ha terminado y que de momento lo has leído 2 veces. Puede que lo vayas a leer una tercera o una cuarta vez, pero de momento estamos especificando que durante este periodo de tiempo, de momento lo has hecho tantas veces. También utilizamos el presente perfecto cuando queremos hacer mención de una acción que se ha realizado y que lo que nos interesa realmente es el resultado más que cuando se hizo. Por ejemplo, yo digo, yo he estudiado inglés. De momento a mí no me interesa cuándo lo hice. Lo que me importa es el resultado, decir que de hecho yo sé inglés porque yo he estudiado inglés. También utilizo el presente perfecto para hablar de algo que se ha llevado a cabo durante un periodo inespecificado de tiempo entre el pasado y el presente. Un ejemplo de esto es, yo he comido pizza muchas veces. En esta frase yo estoy hablando de algo que yo he hecho, pero que todavía lo puedo hacer y que yo no he especificado el periodo de tiempo durante el cual lo he hecho. Simplemente estoy diciendo que lo he hecho, que todavía lo hago, lo puedo hacer en cualquier momento y no hay ninguna especificación del periodo durante el cual se ha llevado a cabo esta acción. Y también utilizo el presente perfecto cuando quiero mencionar algo que justo recién ha terminado. Una acción que recientemente se ha terminado de hacer. Algunas veces yo utilizo unas palabras adicionales para ser un poco más específico con esta idea. Por ejemplo, yo puedo decir, yo he terminado de leer el libro. Quiere decir que recién lo he terminado. No estoy especificando justo el momento en que lo hice, pero recién terminé de leer el libro. Y también puedo decir, recién he terminado de leer el libro. Cuando yo adiciono esa palabra recién, estoy siendo más específico en que el periodo de tiempo en el cual justo he leído ese libro es recientemente. Recién he terminado de leer el libro. Como también puedo decir, he terminado de leer el libro. Básicamente, estos son los usos que le vamos a dar al presente perfecto como tiempo verbal. Esto para que lo tengamos en cuenta
Más adelante vamos a empezar a entenderlo a medida que vamos a hacer construcciones verbales, construcciones de oraciones, entendiendo la estructura. Por ahora nos vamos a enfocar en cómo se construye un presente perfecto en forma afirmativa. Si te gusta lo que estás viendo y todavía no lo has hecho, suscríbete, dale click a la campanita. De esta manera estarás al día con los contenidos que pongo en mi canal y de paso apoyas mi trabajo. Como lo habíamos visto cuando empezamos a aprender las formas del presente simple, el pasado simple, el futuro simple, nosotros en inglés vamos a utilizar formas con un verbo cualquiera o formas con el verbo to be. Recuerden que cuando hablamos del presente simple, si hablamos del presente simple y utilizamos el verbo to be, no podíamos utilizar un verbo adicional, porque entonces estaríamos ya no en presente simple, sino en un presente continuo. Cuando hablamos del presente perfecto ocurre lo mismo. Vamos a hablar de la formación de frases con un verbo cualquiera o con un verbo que sería el verbo to be. Y tenemos que tener muy en cuenta que si vamos a hacer formaciones del presente perfecto con el verbo to be, no puede haber un verbo adicional, porque este verbo adicional tendría que estar en gerundio y ya formaría el tiempo verbal continuo del presente perfecto, y todavía no es materia de este video. Entonces de momento nos vamos a enfocar simplemente en la forma, en la estructura afirmativa del presente perfecto, con cualquier verbo o con el verbo to be. ¿Cuál es la estructura? Muy sencillo. Primero va el sujeto. El sujeto puede ser un pronombre o cualquier cosa que represente un sujeto como tal que va a realizar una acción. Enseguida tenemos que obtener el verbo have. Ese es el verbo modal, y el verbo modal have tiene que ir, recuerden, si es tercera persona del singular, tiene que ir en la forma has. Enseguida va a ir un verbo, que va a ser el verbo que va a acompañar al modal have, pero este verbo tiene que estar en su participio pasado. Puede ser un verbo regular o un verbo irregular, pero debe estar en participio pasado. Y después va a venir un complemento cualquiera. Entonces veamos ejemplo. I have walked today. Yo he caminado hoy. He has read that book. Él ha leído ese libro. They have swum in the river. Ellos han nadado en el río. Y así sucesivamente. Esto es cuando estamos haciendo la forma afirmativa, pero con un verbo cualquiera. Ahora, si vamos a hacer la forma afirmativa con el verbo to be, la estructura debe ser primero el sujeto, después el modal have. Ya saben, si el sujeto es de la forma de tercera persona del singular, debe ser has. Y después va a estar el verbo to be en participio pasado, es decir, been. Y ese verbo siempre va a ser el mismo independientemente de quién esté realizando la acción. O sea, que para el presente perfecto con el verbo to be vamos a tener la forma have been o has been. No va a cambiar independientemente de si es tercera persona del singular para el modal. Pero tenemos que tener muy en cuenta que después del verbo to be en el forma de participio pasado no puede ir ningún verbo. Es decir, tenemos que hacer frases de la forma I have been a teacher for a long time. Yo he sido profesor por mucho tiempo. Después del been yo no estoy utilizando ningún verbo, sino simplemente estoy utilizando otra cosa. Puede ser un adjetivo, puede ser otro sustantivo, cualquier cosa que yo estoy utilizando, pero que no sea un verbo. He has been here since yesterday. Él ha estado aquí desde ayer. We have been married for 3 years. Nosotros hemos estado casados por 3 años. They have been there the whole morning. Ellos han estado allí toda la mañana. Así que estas son las formas como vamos a hacer estructuras afirmativas con el presente perfecto, entendiendo cuáles son los usos que le damos y teniendo muy en cuenta si vamos a utilizar un verbo cualquiera o si vamos a utilizar el verbo to be. Entonces ya saben, primero el sujeto, después el modal have, que si es tercera persona del singular el sujeto, tiene que ser has. Y después el verbo en participio pasado, sea un verbo cualquiera o sea el verbo to be, que en este caso sería been. Teniendo en cuenta que si vamos a utilizar been, no puede haber ningún otro verbo después de been. Y de esta manera estamos realizando las formas afirmativas del presente perfecto en inglés. Tu trabajo es empezar a construir oraciones y relacionarlas con los usos que te he explicado al inicio del video. Si en el momento en que estás haciendo este trabajo se te presentan dudas, revisa el material cuantas veces sea necesario. Y si aún así las dudas persisten, déjame un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale click a la campanita, apoya mi trabajo. Te agradezco por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.